Bueno, para que podamos seguir avanzar en la vida y madurar, es muy importante que los hijos de Dios tengan prioridades. ¿Sí? A veces que llevamos la vida, a ver qué sale mañana, a ver quién me llama por teléfono, o a ver qué hago, cuando los hijos de Dios deben tener prioridades. ¿Sí? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué son aquellas cosas que tengo que decir, esto lo tengo que hacer? Y ahí me quedo. ¿Sí? A veces lo urgente toma el lugar de las cosas importantes. ¿Que por qué tengo que ir a tal lado? Ven a recogerme, ¿no? Si tengo prioridades, pues sabes que ahorita no puedo, pues déjame terminar. Y luego lo hago. ¿Sí? Pero qué cosa, ¿verdad? Que a veces tenemos esa idea de que eso, la cosa importante, luego lo hago. ¿Sí? Y lo urgente siempre pide la atención. Entonces, como digo, siempre lo urgente pide la atención y reclama de nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Pónganse a pensar ustedes, ahorita ahí en su mente, ¿qué es lo importante en mi vida? ¿Sí? ¿Qué son aquellas cosas que tengo que hacer que ocupan el primer lugar en mi vida? ¿Sí? ¿Qué son aquellas cosas que tengo que hacer? Fíjense que había una persona que tenía un negocio y tenía dinero. Entonces él se dio cuenta que necesitaba algo en la vida. Y entonces ofreció a varias personas, mira, si tú me ayudas en cuanto a cómo tengo que ordenar mi vida, te doy el 25% de mis ganancias. Entonces una persona ahí que dijo, mira, yo te puedo ayudar. Ok, órale. Entonces llegó con él y le dijo, a ver, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer hoy? No, pues que tengo que hacer algo, bueno, apunta. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Pues esto, apunta. Y así le dijo varias cosas, ahora, y ya lo apuntaste, ahora hazlo. ¿Sí? Y ya se fue. Al día siguiente vino otra vez a ver, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer hoy? No, pues esto y esto, apúntalo ahí. ¿Y qué más? Con la familia, tengo que hacer esto, pues apunta. Y entonces ya se fue. Al día siguiente volvió y dijo, a ver, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer? Y le dijo, oye, pues todo el 25% para que yo apunte las cosas, eso está mal. Digo, a ver, ¿no te ha ido mejor en la vida? No, pues sí, es lo que está haciendo, ¿verdad? Y miren, así pasa en nuestra vida. Hay cosas importantes que tenemos que hacer. Y porque me llamaron por teléfono, porque me vino a visitar un amigo, lo que sea, ya no lo hago. ¿Sí? Entonces, debemos tener prioridades en la vida. ¿Sí? El apóstol Pablo puso algunas prioridades cuando fue a visitar a Tesalónica. Vamos a Tesalonicenses, a la carta de los Tesalonicenses. Está después de Colosenses. ¿Nuevo Testamento? Sí. Primera Tesalonicenses 2:1. Tesalonicenses. Pero hay dos más que las Tesalonicenses. Sí, hay primera y segunda. Entonces la primera. Dice ahí, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Mire, le fue bien cuando fue a Tesalónica, porque no fue en vano. ¿Sí? Él mismo reconoció que la visita fue muy provechosa. ¿Sí? Perdón,
2.1. Aquí en este versículo, Pablo fue y logró lo que quería. Y luego, del capítulo 2 a lo que sigue, Pablo siguió identificando las características de su vida y ministerio ahí en Tesalónica. ¿Para qué iba? Y él puso sus prioridades. En primer lugar, la primera prioridad que tiene aquí el apóstol Pablo es que era bíblico. Y la Biblia era lo más importante. Noten ahí el versículo 2 al versículo 4 que dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni por el engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí Pablo reconocía que estaba ahí porque eso es lo que tenía que hacer. Aparentemente, para poder dar algo, uno tiene que estudiar, así que él se agarró de la Biblia. Dice: estoy aquí porque Dios me mandó. ¿Sí? Y porque la Biblia dice que lo tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo se aseguró de que su vida y ministerio estuvieran firmes en esto importante, ¿verdad? La Biblia. La Biblia. Y esto es lo que él venía a anunciar, lo que dice la Biblia. Miren lo que hace la Biblia. Un poquito más adelante, allá en Hebreos, en el libro de Hebreos, el capítulo 4, Hebreos 4, versículos 12 y 13. Dice ahí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien, aquí nos dice cómo es la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando fue a Tesalónica, logró bastante, ¿sí? Porque les enseñó la Biblia. ¿Sí? Y por eso dice ahí que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? A veces pensamos que si comparto la Biblia se van a burlar de mí, o si les digo lo que ha pasado en mi vida se van a burlar de mí. No. La palabra de Dios dice aquí que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma. ¿Sí? Y eso es lo que ha pasado en nuestra vida, que hemos hecho caso a la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha cambiado nuestra vida. Así me pasó a mí cuando yo acepté a Jesucristo como Salvador, como dice la Biblia. Mi vida cambió por completo. No quiere decir que no hago cosas incorrectas, ¿verdad? Porque sigo siendo pecador, pero rehuyo a hacer esas cosas, ¿verdad? Pero aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir del alma, ¿verdad? Y el espíritu y los pensamientos. Entonces nosotros, para aplicarlo en nuestra vida, tenemos, si la palabra de Dios dice esto, la tengo que hacer, porque es una prioridad en mi vida. ¿Sí? Por ejemplo, allá en Efesios, Efesios 4, un poquito atrás, unos libros atrás. Efesios 4, 25
adelante dice ahí, 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que usaba, no use más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, aquí nos enseñan lo que tenemos que hacer. Y si la palabra de Dios dice esto, lo voy a hacer caso. Por ejemplo, cuando dice ahí, ninguna palabra corrompida. Decir groserías, soy muy mal. Y aquí dice, no lo hagan. Y si nosotros hemos conocido la palabra de Dios, pues ahora vamos a obedecerla. ¿Sí? Cuando estén leyendo la Biblia y encuentren principios, apúntenlos ahí. Tengo que hacer esto, porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Aquí lo que el apóstol Pablo dijo, que sea prioritaria la Biblia, ¿sí? El poner pues principios, ¿verdad? Esto es lo que dice el Señor y esto lo voy a hacer, ¿sí? Cuando ponemos prioridades en la vida, nos va mejor. Fíjense, cuando yo trabajaba de director en esta casa publicadora, la entrada era a las 8:30. Y yo llegaba todos los días a las 8. Porque me gustaba llegar a poner qué cosas tengo que hacer. ¿Sí? Y ahí ponía mi listita. Entonces, desde que comenzaba, ya tenía lo que tenía que hacer. Y llegaba antes que todos para tomar ese tiempo para hacerlo. Y cuando tienen prioridades, les va mejor. ¿Sí? Así que aquí, regresando a... No estábamos en 1 Tesalonicenses 2, 1 al 4, pues él puso como prioridad lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo que haga no contradiga lo que dice Dios, ¿sí? Así que Dios utiliza su palabra para que podamos crecer. Y cuando oímos algo que Dios nos pide, como acabamos de leer ahorita, tenemos que hacerlo, porque esto es prioridad. Hagamos el propósito de pensar y actuar bíblicamente. Eso fue lo que hizo Pablo cuando llegó a Tesalónica. ¿Sí? La segunda prioridad que puso Pablo fue ser auténtico. En los versículos 5 y 6 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos hacerlos carga como apóstol de Cristo. ¿Sí? Aquí podemos ver que el apóstol Pablo fue auténtico. Él está hablando de sí mismo y lo que quería hacer, o más bien lo que hizo, ¿verdad? Ahora, aquí nos enseña que Pablo era veraz, ¿verdad? No intentaba llamar la atención como a veces hacemos nosotros, ¿verdad? Mira, hay muchas cosas que hacemos que no van con nosotros, pero para llamar la atención, para que los demás nos vean, lo hago, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo dice que era auténtico, ¿verdad? Y la palabra auténtico podemos definirla como no ser farsante, no ser exagerado, ¿sí? Sino ser lo que somos, ¿sí? Y a veces para llamar la atención y que me acepten, me visten de cierta forma, que nada más por agradar a ellos, ¿verdad? Entonces aquí Pablo decía, hay que ser auténticos, ¿sí? Cuando una persona es auténtica, no necesita ganar, no necesita impresionar, ¿sí? Hay que ser como somos. Y eso fue una de las prioridades de Pablo aquí.
A veces para ser aceptados decimos cosas que no son y nos hacemos medio presumidos, ¿verdad? Cuando no soy así. Aquí el apóstol Pablo decía, hay que ser auténticos, ¿verdad? Ser como somos. Y como decía, los que son auténticos disfrutan de la vida, porque son como son, ¿verdad? Y para lograr esto, necesitamos cuidar nuestras actitudes, ¿sí? ¿Cómo actuamos? ¿Sí? Y esa fue la tercera prioridad que aquí el apóstol Pablo presentó en el versículo 7. Dice ahí, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande era nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajábamos de día y de noche, para no ser los gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo dijo, ustedes son testigos de cómo me comporté con ustedes, ¿sí? Y aquí podemos decir que Pablo era benigno, ¿sí? No estaba peleando, ¿verdad? Simplemente fue amable con la gente. Y mire, cuando uno es amable con los demás, se gana a la gente para que le escuche, ¿sí? Y esto era un valor de Pablo, la benignidad. Era accesible y tierno. Dice que los cuidaba a ellos como si fuera una nodriza. La nodriza es la que cuida a un bebé que no es suyo, ¿sí? Pero ahí está, como no es suyo, lo cuida con tanta ternura. Y dice, así fue con vosotros, con ternura, ¿sí? Así que lo cuidaba como nodriza, y dice que también como un padre, ¿sí? Tenía compasión de ellos, ¿verdad? Y esa es la prioridad que puso aquí Pablo para estar con los tesalonicenses, ¿verdad? No solo quería compartir el Evangelio, sino también su propia vida, ¿sí? Dando un ejemplo de cómo se debe vivir la vida cristiana, ¿verdad? A veces queremos que la gente piense como nosotros, ¿verdad? Pero debemos tener gracia con la gente, ¿sí? Debemos ser amables con ellos, ¿verdad? La palabra gracia significa un favor inmerecido, ¿sí? Y cuando nosotros nos comportamos así con la gente, mira, me habló así, pues háblale bien. Pablo fue en ese sentido, ¿verdad? Amable, ¿sí? Y con gracia hablaba con la gente. Allá en segunda de Pedro, yo no lo leo si no lo encuentras. Segunda de Pedro 2, 3, 18, dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. De crecer en la gracia y el conocimiento, ¿sí? Entonces eso quiere decir que yo tengo que tener gracia con los demás. Me cae gordo, no le hablo. Me saluda, no lo saludo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo fue tierno, ¿verdad? Segunda de Pedro, perdón. 3:18. El mundo no conoce a Dios y merece el mensaje de la verdad, ¿verdad? Y entonces Pablo presentó la verdad de Dios siendo amable, y la gente le respondió, ¿verdad? Qué feo cuando, sobre todo en la familia, es donde hay más pleitos, ¿sí? En vez de ser benignos unos con otros, y les va a ir mejor si son benignos, ¿sí? Pero uno ya estaba leyendo que hay un montón de divorcios. Hoy en día se divorcian más de los que se casan, ¿sí?
Y estaba leyendo que decía que la mayoría de los divorcios es por egoísmo. Como no quiere hacer lo que yo quiero, ahora se acabó. ¿Sí? Y no, eso echa a perder la vida. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol Pablo era bondadoso. Y ahí se ganó la atención de estos de Tesalónica, ¿verdad? Así que entonces era bondadoso. Y por último, era consistente. El versículo 12, del mismo capítulo. ¿De Pedro o de...? No, Tesalonicenses 2. Dice ahí, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿verdad? Entonces, él dijo, hay que ser consistentes. Si le temen a Dios, demuéstrenlo, ¿sí? Y miren, a mí me llama la atención que los que son hijos de Dios, los que de veras han aceptado a Cristo, quieren cambiar su vida, ¿sí? Y tratan de ser lo mejor que pueden con todas las personas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ser consistentes con lo que dice la Biblia. Y miren, Dios, como dije, cambia nuestras vidas. Dios cambia nuestras vidas. Y cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, nuestra vida cambia. Miren, allá en 2 de Corintios 5:17. ¿En 2 de Corintios? Sí. 2 de Corintios 5:17. Dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí dice que si uno de veras ha reconocido a Dios en su vida, pues dice, y de modo que si alguno está en Cristo, si alguien ha aceptado a Cristo, ¿sí?, es nueva criatura. Ya no tiene por qué andar diciendo groserías, ya no tiene por qué estar peleando, ya no tiene por qué, porque Dios cambia las vidas. Y si eso no pasa, a lo mejor no han aceptado a Cristo, porque Dios cambia nuestra vida, ¿sí? Así que aquí lo que Pablo decía, regresando a los Tesalonicenses, dice, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios. Si ya son hijos de Dios, compórtense como tales, ¿sí? Así que aquel que os llamó, ¿verdad?, ya ha cambiado su vida, pues sigan a Dios. Así que estas eran las prioridades que puso Pablo cuando fue a Tesalónica, ¿sí? Yo les animo a ustedes que pongan prioridades en su vida. Si no, no van a lograr nada, ¿sí? Puede ser que mi prioridad es salir bien en la escuela. Entonces voy a poner como prioridad poner tiempo para leer y hacer mi tarea, ¿sí? Pero tenemos no tenemos que dejar que lo urgente quite las cosas importantes de la vida, ¿sí? Así que pónganse a pensar ustedes, ¿qué es lo más importante de mi vida? ¿Qué quiero lograr? ¿Sí? Entonces lo voy a apuntar y lo voy a hacer. Y si alguien me viene a buscar, ustedes déjame ahorita, después de seguir, porque tengo prioridades. Y eso es lo que Pablo dice aquí, ¿verdad? Y como decía, lo urgente siempre siempre grita por ser más fuerte que lo importante, ¿verdad? Así que no queremos que esto suceda en nuestra vida, de no tener prioridades, ¿verdad? Y aquí Pablo pues pongo el fundamento firme que es la Biblia. En segundo lugar, aplico la verdad de la Biblia y soy auténtico.
En tercer lugar, mantengo una actitud compasiva y soy benigno con las demás personas. Y 4, actúe con los cambios que Dios hace en su vida. Sea consistente con su vida. Si dice que es seguidor de Dios, compórtese como seguidor de Dios. ¿Sí? Así que eso fue lo que hizo Pablo, ¿verdad? Y cuando hacemos esto, la gente reacciona al mensaje. ¿Sí? Cuando somos auténticos y cuando ponemos prioridades, ¿verdad? Pregúntese usted, ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Sí? Y si lo ponen ahí, no dejen que lo urgente les quite las prioridades. Si no, no van a lograr nada. ¿Sí? A veces damos más atención a las personas que nos buscan que lo que tenemos que hacer. Que me llaman por teléfono, oye, ¿qué necesito hacer? Mira, ahorita estoy ocupado. Mejor estoy de lado. O déjame terminar y voy para allá. ¿Sí? Pero no tiene que descuidar lo que es más importante en la vida. ¿Sí? A veces la gente no viene al grupo, a la iglesia, porque era más importante los amigos o el fútbol o yo no sé. ¿Sí? Cuando lo más importante, ¿verdad?, es tener esa relación con Dios. ¿Sí? Así que yo les animo a que pongan sus prioridades. ¿Sí? Cada quien sabe lo que quiere lograr con su vida y para que lo logre tiene que poner prioridades. Aquí vamos a hablar de una persona ya algo crecidita, ¿verdad? En primer lugar, Dios. En segundo lugar, La familia. la esposa o el esposo. Hay esposos o esposas que le dan más prioridad a los hijos que a la esposa o al esposo. Pero cuando uno tiene como prioridad a la esposa, juntos pueden educar a los hijos. ¿Sí? Porque ya que fue prioridad mi esposa, ¿sí?, pues nos buscamos y vemos cómo arreglamos la casa, porque son los papás. ¿Sí? En tercer lugar, ¿qué deben ser? ¿Los hijos? Los hijos. ¿Sí? Porque eso es lo que Dios nos dio, ¿verdad?, a los hijos. En cuarto lugar, Mi trabajo. el trabajo. ¿Sí? Y en quinto lugar, Mi casa. yo. ¿Sí? En quinto lugar, porque primero voy a dar prioridad a Dios, a la esposa, a los hijos, y en tercer lugar, en último lugar, yo. ¿Sí? Pero fíjense que por lo general la gente lo hace al revés. ¿Sí? Primero yo, y luego yo, y después yo. ¿Sí? Y luego el trabajo. Hay personas que trabajan. Miren, los hijos no necesitan ocupar zapatos, necesitan al papá que esté con ellos, al papá o la mamá. ¿Sí? Y hay personas que trabajan y le dan más prioridad al trabajo que a la familia. ¿Sí? Y luego los hijos, ¿verdad? Ay, qué lindo mi hijo, pensé que y a la esposa ni le hacen caso, ¿verdad? Son los hijos. Pero no, es al revés. En segundo lugar, la esposa, y en último lugar, dejan a Dios. ¿Sí? No sé si esas prioridades están bien con lo que tú pensabas. Uh-huh. ¿Sí? Y en un joven, pues, resalta mi esposo y mi hijo. ¿Cómo? Primero el trabajo, ¿no? Dios y luego el trabajo. Sí. La escuela, mi preparación. Sí. Así que por eso tenemos que definir nuestras prioridades. ¿Sí? Por allá en la pantalla, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? No, todo bien, Gonzalo. Todo claro. Todo claro. Gracias. Bien. Bueno, ¿qué le parece si oramos? Y así con sus ojos cerrados y sus cabezas inclinadas, digan a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué debe ser la prioridad de mi vida?
ayúdame a hacerlo. Tú tienes un propósito para mi vida, para cada uno de los que son mis hijos. Yo te pido, Padre, que ese propósito pueda ser claro aquí con mis hermanos que hemos estado meditando en este pasaje. Así que lo ponemos en tus manos las prioridades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.